Muy bien, ¿ustedes cómo me hicieron? Muy bien. ¿Qué tal su fin de semana? Cuéntenos un poquito. Bueno, el sábado tuve mucha consulta No, yo me y fui como a las 4:30 de la tarde de aquí del edificio y usted seguía en consulta. sí, estuvo fuerte, pero vi algunos casos bien bonitos. Bonitos porque pudimos ayudarlos, ¿verdad? Una paciente de crisis convulsivas tenía ya 4 años de convulsionar en forma constante y le hicimos ajustes de medicamentos, un estudio especial para establecer dónde estaba probablemente foco epileptogénico, si estaba con correlación clínica. Y ajustamos el medicamento con lo mismo. Y ahorita acabo de ver que me mandó un mensajito que ya lleva 3 días sin convulsionar cuando convulsionaba diario 3 o 4 veces. Wow, eso es un milagro para No, alguien que lo está hace diario. padrísimo, sí. Sí, ¿Y qué le hizo? ¿El tratamiento o sí, ajusta medicamento? uno a un nuevo medicamento que es más ligado hacia ese tipo de crisis que ella tiene, que son difíciles de controlar, que se llaman discognitivas con estereotipias motoras. O sea, que el paciente se queda con un vagabundeo de la mirada, moviéndose de un lado para otro, con chupeteo y movimiento de manos. Y se quedan así como 2-3 segundos y luego ya vuelven así. Entonces, aunque no son muy aparatosas, siguen siendo crisis convulsivas en un cerebro y sigue siendo un evento donde puede afectar a largo plazo el cerebro con trastornos neurocognitivos. Entonces, habrá que controlarlas y ya, por fin llevamos 3 días sin crisis convulsivas. Ay, no, me imagino qué feliz debe de estar Sí, sí, su sí. paciente y bueno, toda la gente que apoya. Y luego no salió. Sí, sí. Fui a Arteaga, nos gusta mucho ir para Arteaga, acá en Coahuila. Ok. Sí, a unas dino quesadillas que hay por allá. GPE. También ricas. Es que si son los dinosaurios de un color, son de chicharrón. Ah, yo las vi Sí. creo que en La Panza es primero o algo así. Y dicen que están muy buenas y muy baratas. Sí, pero está Ok, hasta el chongo de gente. ok. Llenísimo, pero rico, gracias. Entonces, bueno, como quiera la pasó con la familia el fin de semana. Sí, estuvo padre. Ok, Fuimos a perfecto. una exhibición de carros. Ah, también. Sí, ¿En Arteaga o en No, Santiago? ese fue en Santiago. En Santiago, Estuvo el sábado. padrísimo, sí. Pero Sí, ya el fue sábado. cuando se iba a acabar, ¿o qué? Porque Sí. yo fui temprano. Ah, GP. sí. Sí. Estaba Pero usted estaba en consulta. Sí, luego ya Ok. salimos. Estaba hasta el chongo de gente también. Sí, Hay mucha afición a carros aquí en Monterrey. es que sabe que nosotros ya dimos de oficial de que ya no hay pandemia. Bueno, Ya no sí. se ve que hay pandemia. Ya no sé qué. Nosotros seguimos, nos ven raro ahora porque mi hijo y yo que fuimos traíamos cubrebocas. Sí. Y yo creo que los únicos raros, ¿eh? Sí, ya se ve raro el que trae cubrebocas y pues bueno, no hay que bajar la guardia, pero como quiera ya estamos más protegidos con la vacuna y demás. ¿Usted qué cree? ¿Que cada año nos estén poniendo la vacuna o esa ya nos va a servir por un Sí. periodo largo? No, va a ser anual como la influenza, yo creo que estacional como tal. Ayer falleció un paciente con COVID todavía, me hablaron y cuando ya iba a ir a valorarlo por una encefalitis en estudio, fue COVID al final de cuentas y falleció. Entonces Ok. todavía hay fallecimientos por COVID, sí, muy aislados. Muy pero aislados, todavía pero sigue siendo. todavía. Y esto no es para asustar a nadie, pero para tomar precauciones, porque Sí, a lo mejor ya nos totalmente. estamos confiando y todavía no hay Bastante. que bajar la guardia. Pues es difícil, ¿verdad? Porque nos gusta nuestra libertad. Sí. Y vida muy corta. Ya sé. Doctor Mesa, ¿de qué tema nos va a hablar el día de hoy? De miastenia gravis y síndromes miasteniformes. Ok. Sí. Y bueno, doctor Mesa, usted ya tiene pues mucha gente, pacientes que cada semana lo sintonizan y están esperando que se conecte. Ahorita ya lo están saludando aquí en el TikTok. Pero nos podría platicar un poquito si alguien se está conectando por primera vez porque tiene a varias gente conectada. ¿Cuál es su especialidad? ¿A qué se dedica? Ujú. ¿Y Eh, quién es el doctor Alfonso Mesa? sí, yo hice medicina interna. Bueno, hice medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Okay. Y luego me fui a hacer medicina interna al Hospital Metropolitano, de la Secretaría de Salud. Y de ahí me pasé al programa multicéntrico en neurología. Hice neurología, 4 años de medicina interna y 3 años de neurología. Y luego dentro de la neurología me gustó mucho los pacientes que llegaban, no que me gustara, pero me interesaba mucho cómo poder ayudar a los pacientes con tumores cerebrales. Entonces me fui a hacer a Francia 2 años de neurooncología. Y pues ya cuando regresé ya me dijo mi esposa, ya ponte a trabajar. Ya. Ok. Entonces ya empecé a ver pacientes. Me habían dado una beca para hacer el doctorado en Estados Unidos, en Hopkins, pero en tumores cerebrales, pero sí era muy difícil porque en la investigación como quiera, pues ya tenía una familia y era muy complicado. Okay. Sí. Y la investigación, si les pagan. Me encanta. Aquí en México casi no.
Ok. Es difícil la investigación, no imposible, pero sí es difícil, excepto si estás muy ligado a la investigación en campos clínicos junto con la industria farmacéutica. Hacer investigación tipo escuela a veces es un poquito complicado, es como más el gusto de hacerlas que Ok. una real ganancia en las mismas, así que no todo es ganancia. La gente que conoce esta neurología es también la satisfacción de poder dar un granito de arena para que mejore diferentes campos de la vida, ¿verdad? En la neurología como tal. Sí. Y me imagino que con la vocación y tiene que más quisiera, pero pues como bien dice, tiene una familia, tiene que estar también como proveedor. Pero bueno, vamos a entrar de lleno al tema, doctor Mesa. ¿Qué es la mistenia gravis? ¿Nos lo podría explicar de la manera que más lo pudiéramos entender posible? Sí, claro. Mi es de mio, músculo. Astenia es flojera. No ganas de hacer. Entonces, mi astenia es cansancio muscular. Pero no es que estoy cansado, no es. Realmente el músculo no puede hacer sus funciones adecuadas porque está cansado, fatigado. Gravis porque era muy grave esta forma, ¿sí? Aunque ya después le pusieron miastenia gravis a la primera valoración que se hizo a un paciente que fue causada por una alteración en una parte del cuerpo que se llama timo. Ahora se sabe que hay muchísimos tipos de miastenia y síndromes miasteniformes. O sea, alguna enfermedad donde se te cansa el músculo y por más que lo trabajes, empieza a cansarse tanto que empieza a dejar de funcionar. Doctor Mesa, discúlpeme que lo Sí. interrumpa. ¿Se te cansa el músculo o el cerebro manda la señal? Manda la señal al cerebro normal, pero la unión entre el nervio y el músculo están afectados, Ok. ¿sí? Inicialmente empezaba, como voy a mostrar una imagen, con una alteración en una sustancia que está en nuestro cuerpo, se llama timo, aquí está. Ok. En esta, el timo, a los 2 años, todavía los niños empiezan a hacer defensas de cuando nacen hasta los 2 años en esta parte. Ahí donde ¿Está entre está, los pulmones? está por delante de los pulmones y por delante de la tráquea. Ok. Esa parte que está de color como anaranjado. Bueno, ese es el timo. Y a los 2 años en adelante, el cuerpo empieza a hacer en todos los huesos largos, en la médula ósea, ya las células de defensa. Pero en los primeros 2 años es en el timo. Entonces ahí vienen timocitos, que son células linfáticas de defensa, se llaman linfocitos T. Y ahí empiezas a reclutarlos y como soldados en un cuartel empiezas a enseñarles cómo hacer la defensa y luego los lanzas para que hagan las defensas. Ok. Bueno, empezaron a ver que pacientes que empezaron a debilitarse principalmente el ojo, se le empezaba a caer un ojito, ¿sí? Y decían, eso se llama en forma médica ptosis palpebral. Y decía, se cae un ojito. Y empezaron a checar al paciente después, cuando aquellos tiempos no habían ningún tipo de estudios, que ya moría el paciente, empezaron a hacer necropsias y empezaron a ver que el timo tenía tumorcitos benignos, Ok. ¿sí? Timomas. Y empezaron a relacionar que tenían timomas y muchos pacientes tenían el ojito caído y estaban bien débiles y fallecían porque no respiraban correctamente. Entonces eso le llamaban que el paciente, decían que los pacientes de historia clínica en 1800, 1850 están cansados todo el tiempo, están fatigados y el músculo está realmente fatigado, entonces le pusieron miastenia. Y era muy grave esta condición, miastenia gravis, causada por el timo. Ahorita se sabe que solamente el 2 al 4% tienen relación del timo con el problema que se tiene, pero ya no es tan común verlo. Ok. Entonces, en la siguiente imagen, lo que vamos a ver es esto. ¿Cómo hacemos que nuestro cuerpo vaya a tener la fuerza muscular? ¿Por qué? Porque cómo mi cerebro conecta el músculo. Por ejemplo, yo quiero mover mi dedo. ¿Cómo hace que transmite la señal, llegue, acorte el músculo y se mueva mi dedo? El cerebro manda la señal por nervios, son cables largos, pero al final el nervio va a llegar a este lugar que se llama la unión neuromuscular. El nervio se une con el músculo. Imagínense que viene el nervio, manda la señal eléctrica y luego al final el nervio manda unas bolitas que se llaman acetilcolina y estas bolitas al tocar al músculo lo excitan y lo contraen y hacen que se contraiga el músculo. Vienen las bolitas, tocan el músculo y se contrae. Y esto es la forma en que se contrae el músculo y se mueve. Por medio de que mando esta señal eléctrica, lanza estas bolitas, tocan los receptores y se contrae. Bueno, en los pacientes que en su momento inicial el timo estaba afectado, mandaba unas señales que inhibían a que estas bolitas se pegaran. Se llaman anticuerpos neutralizantes o anticuerpos de unión o anticuerpos bloqueantes. Estos bloqueaban a esta unión de estas bolitas junto con el receptor del músculo y hacía
que no tocara las bolitas al músculo y el músculo no tuviera ninguna función. Dicen, pues bueno, nada más no se mueve bien. No. Si nosotros pusiéramos a vernos en una cámara ultra lenta, veríamos que nuestro cuerpo vibra como quiera. ¿Por qué? Porque el cuerpo lanza de 5 a 7 veces por segundo señales a los músculos para que mantengan un tono adecuado, si no estuviéramos aguaditos. Bueno, esa señal de 5 a 7 veces por segundo se va a cansar el músculo y estuviéramos totalmente agotados, cansados, o el músculo de la cara, los ojitos estuvieran caídos. Se llama ptosis palpebral. O los músculos de los ojos no tuvieran un control adecuado de la mirada binocular y uno se moviera por un lado y otro por otro y tuviéramos diplopia. Entonces, los datos iniciales de pacientes con miastenia gravis es ver doble y que se caiga un párpado. O sea, ptosis palpebral y diplopia. Y a veces pueden tener debilidad en sus manos y sus piernas. Todo causado porque algo bloqueó el que esas bolitas se pegaran y se llama unión neuromuscular. Entonces, eso es la miastenia gravis. El que el cuerpo no puede correctamente mandar la señal porque está bloqueado. ¿Sí? Con el advenimiento de los pasos en los 60, 70, 80, empezaron a ver que no solamente todos los pacientes tenían estos anticuerpos que bloqueaban, algunos no tenían estos anticuerpos en estudios iniciales. Entonces, la miastenia la empezaron a dividir en dos grandes grupos. Miasteniformes seronegativos y seropositivos. O sea, que en el suero tenían positivos los anticuerpos y otros tenían negativos estos anticuerpos. Se fue complicando más la cosa porque empezaron con el advenimiento de unas técnicas especiales que se llaman electromiografías, ¿sí? Velocidad de conducción nerviosa, que es técnicas neurofisiológicas. Son unos toquecitos que te dan para saber qué tanto puedes tener estas alteraciones. Empezaron a darse cuenta que con un estudio muy específico que se llama electromiografía de fibra única, que no solamente se afecta a que esa bolita salga, sino también a veces las bolitas tenían algunos defectos y no se pegaban correctamente, o los receptores estaban mutados y no pegaban correctamente. Entonces, tenemos que ahora se complican más las cosas, porque la miastenia se va a estudiar en forma presináptica, o sea, antes de la unión de la nervio con músculo, sináptica, en la hendidura como tal, o el lugar donde se van a pegar, y postsináptica, o sea, en el músculo. Entonces, más se complica porque tenemos pacientes que tienen síndromes miasteniformes presinápticos seronegativos, sinápticos seronegativos, postsinápticos seronegativos. Es un mar. Muchas. Son 19 tipos distintos de síndromes miasteniformes. No todo es miastenia gravis. Por eso una vez puse yo en un grupo de internet, no todo miastenia gravis es miastenia. No, hombre, se me vinieron encima muchas personas. ¿Cómo, doctor? ¿Qué dice usted que la miastenia no es miastenia gravis? Digo, no, porque si tú te quedas en que tu médico te diga, es que usted tiene miastenia gravis. Ah, ok. Y los anticuerpos no es que son negativos. Entonces no es miastenia gravis. Es una miastenia seronegativa. ¿Y qué tipo de miastenia seronegativa tiene? Factor afectado del el canal bloqueante de potasio, los canales de sodio. Tienes una afección de mutación del receptor de la rodecina. Tienes alguna alteración de las hendiduras presinápticas SV2. Tienes problemas con la acetilcolinesterasa, tienes alteraciones de la titina o anticuerpos anti-MuSK, anticuerpos antileptina. O sea, ¿cuál de todos esos tienes? Porque cada uno tiene su tratamiento que puede variar, pronóstico y manejo. Entonces es un mar de esta enfermedad. Dicen, qué complicado. Sí, pero es muy más sencillo hacer el diagnóstico que tienes un síndrome miasteniforme. Ptosis palpebral, diplopia, son hasta el 70% de las manifestaciones en algún momento de la vida de un paciente que tiene estas enfermedades. Todo paciente que se le cae el párpado, ¿se acuerdan de Katy Perry que hace poquito lo vimos? Que al final de cuentas parece que fue algo de mercadotecnia. Bueno, si ella hubiera sido real su datos, o sea, si hubiera caído el párpado, ¿sí? Pensaríamos en un síndrome miasteniforme. ¿Por qué? Porque es uno de los datos iniciales, caída del párpado. Entonces fue mercadotecnia. Pues dijeron que era mercadotecnia, que es lo que estaba pasando. Que con los grados de estrés que ha de manejar esa mujer, no creo. Pero bueno, todo vende. Doctor Mesa, me habla del músculo caído, el músculo cansado y relajado. ¿Nosotros podemos hacer algo previo a que nos dé? No. ¿O ejercicio o algo? ¿O esto pasa al azar? ¿O es porque tengo mis defensas bajas? ¿O puedo comer cierto tipo de comida y entonces lo voy a evitar? ¿O simplemente pasa? Simplemente pasa. Hay algo que lo detona, casi siempre son infecciones. Okay. Infecciones leves, gripales, de orina, y que hace que aumenten los anticuerpos y que si son seropositivas, ¡pum!, se lanza. Pero hay ocasiones que son seronegativas, o sea, no encontramos todavía qué anticuerpos. Ok, pero qué importante esto que está diciendo,
porque a veces a una infección como de la garganta, pues no le das pues mayor, no sé, atención. Dices, bueno, me tomo estas pastillas y me tomo el antibiótico unos días bien, luego no lo completo, o a lo mejor, no sé, una infección en las vías urinarias, pues no le das tanta atención. Pero qué importante es saber que de esto tan pequeñito, si no lo atiendes bien, se puede desatar. O puede ser un factor para, ¿no? No que sea necesariamente por eso, pero sí hay que prestarle más atención a todo lo que no está normal en el cuerpo. Totalmente, porque no es normal que se te caiga un párpado. No significa que todo paciente que se le caiga un párpado es miastenia, para nada. Doctor Pero sí es la Mesa, principal y causa. pregunta, ¿se cae el párpado y con el tratamiento otra vez vuelve a su lugar? Sí, la mayoría de las veces sí, mejora mucho el paciente. Es que lamentablemente, y para bien o para mal, pero los humanos pues nos fijamos mucho en la estética. Y creo que cuando le pasa al de al lado somos empáticos y decimos, no te preocupes, no te vamos a juzgar, pero cuando nos pasa a nosotros somos demasiado crueles con nosotros y es esta parte de yo no puedo salir así porque traigo este párpado caído, me veo deforme. Entonces, está la esperanza de que pueda regresar a su lugar con el tratamiento. Totalmente. Okay. Está esa esperanza de que podamos mejorarlo y que el paciente va a estar más tranquilo. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico, doctor? Si ya cayó el paciente, usted me dice que ya con el párpado es el común denominador, párpado caído. Muchas veces tiene el párpado caído o diplopia, ver doble. ¿Sí? Pero también pueden tener debilidad en las manos al querer abrir una botella, debilidad en las piernas. Oye, no puedo caminar correctamente porque me siento bien fatigado. Y no es cierto. Lo que tienes es que realmente arrastra las piernas. Entonces, un síndrome mesteniforme puede ser solamente localizado a los ojos, se llama síndrome mesteniforme ocular, o al cuerpo, que se llama síndrome mesteniforme generalizado. Entonces tenemos que ver cuál de cada uno de ellos es. Y si ya tenemos el paciente con sospecha, le mandamos a pedir un estudio que tiene alta sensibilidad, aunque no es 100% fidedigno, que es el síndrome, el estudio de Joly, o la prueba de Joly. Se llama prueba de estimulación repetitiva. ¿Qué significa? Yo estimulo a un músculo y le pongo un electrodo de registro. Si yo estimulo 10 veces a un músculo, las 10 veces el músculo se va a contraer de la misma forma, no se va a cansar. ¿Sí? Si ya le hago 25 veces, ya se empieza a agotar. Pero 10 veces no se cansa. Con los pacientes con esta enfermedad, le hago 10 estímulos y al cuarto estímulo empieza a cansar. Si empezamos a ver nosotros las gráficas y vemos que la gráfica del cuarto estímulo, a diferencia de la primera, que es altísima, el puntaje de microvoltios que se observa, va a bajar y es más del 10% de disminución de la amplitud al momento de hacerles estímulo. Entonces, en lugar de que todos estén del mismo tamaño, los 10, ¿sí? En el primero, segundo, tercero, y luego el cuarto baja, el quinto baja, el séptimo baja, y pueden volver a subir un poquito. Pero esa curva se bajó en el cuarto, más del 10%, es característico de síndrome mesteniformes como tal. Okay. Doctor Mesa, vamos a hacer un espacio para la gente que lo está saludando en redes sociales. Si les gusta preguntar de dónde se conectan, porque aquí le están mandando saludos de Houston, Texas. Okay. Es Jaime Mesa, me imagino que es un tío de usted o algún, el primo. Es que un primo, sí. Sí, tenía algunas dudas ahí con una enfermedad, entonces ahorita le vamos a responder al muchacho. Ok, perfecto. Lucía Andrade, el mejor especialista 100%, el mejor. Muchas gracias. Gisela Flores, saludos. Sonia Carmona, buenas tardes, doctor. Alejandro Gamboa, saludos, doctor Mesa, bendiciones. Valentín Torres, saludos, doctor. Marta Salman, buenas tardes, doctor. Y Sonia Carmona le pregunta, ¿la caída del párpado podría confundirse con blefaroespasmo? Sí, casi siempre el blefaroespasmo, o sea, que se te caiga el párpado y que tengas un espasmo de los músculos del párpado, son bilaterales. En raras ocasiones puede ser unilateral, pero sí pueden ser bilaterales. Y en este blefaroespasmo el tratamiento es totalmente opuesto al mesteniforme, porque si uno llega con alguien y le dice, se te cayó el párpado, te va a poner botox, y es miastenia, vas a empeorar el cuadro clínico, ¿sí? Tienes que poner toxina botulínica cuando ya demostraste que ese blefaroespasmo clínicamente no es miastenia gravis. Y si tienes mucha duda, hacer los estudios de la prueba de Joly, porque haces más daño que beneficio, ¿verdad? Perfecto, entonces, resuelta la pregunta. Ok, bueno, aquí doctor Mesa le mandan muchas bendiciones y saludos, y tiene a gente conectada y más de 64 compartidas de su video en los diferentes grupos. Gracias. Entonces, bueno, seguimos, doctor. Usted me diagnostica, yo llevo un tratamiento, puedo volver a recuperar y
y al 100% o queda alguna secuelita? No, algunos pacientes recuperan como si nunca hubieran tenido nada. Okay. Pero ese es en el ocular. A veces tienes generalizado y tiene el paciente mucha debilidad, inclusive debilidad para respirar. Eso es una gravedad, es una urgencia médica, una crisis miasteniforme o crisis miasténica. En esos pacientes que empiezan a tener dificultad para respirar y que inclusive lo llegamos a intubar, ¿sí? Yo me acuerdo mucho de un paciente que tuve en el IMSS cuando yo estaba en el Seguro Social, que llegó a urgencias, lo fui a valorar a urgencias, le dije, vamos a tomar una radiografía. Y al momento que íbamos bajando para el elevador para tomar una radiografía, que deja de respirar. Lo bueno es que yo me fui preparado, me llevé todo para intubarlo por si se necesitaba, porque lo veía ya bien cansado. Medía casi los 2 metros, entonces no cerraba el elevador. Tuvimos que jalarlo hacia arriba para que cerrara el elevador y ir a tomar las radiografías, y ahí mismo lo intubé. Le pusimos medicamentos para dormirlo, un poquito más lo intubé porque estaba ya con una crisis miasténica horrible. Y lo llevamos a terapia intensiva para apoyo ventilatorio y todo. Gracias a Dios. Le decimos al chiquitín. ¿Sí? Al paciente de sus buenos amigos. ¿Era grandote? Casi 2 metros. Oh, no cabía en el elevador, pegaba. Entonces fue muy difícil la intubación con él porque tuvimos que jalarlo para poder intubarlo. Y fue una crisis miasténica. Él con inmunoglobulinas y medicamentos salió adelante, ¿verdad? Ya está ahorita llevando una vida normal. Sí. Doctor, bueno, aquí vamos a seguir leyendo a la gente que lo está viendo, porque aquí lo tenemos en vivo y también lo estoy viendo en vivo. Doctor Mesa, y le dice Jen Zúñiga, saludos desde Costa Rica, gracias por compartir su conocimiento. No, muchas gracias por estar ahí. ¿Costa Rica conoce, Doc? No, Panamá y fui, pero Costa Rica no. Nada más que hay un doctor amigo de nosotros que es de los papás de Costa Rica. Okay. Entonces nos invitan para allá, ir para San José. Hay que organizar un viaje con la doctora Gloria. Sí, hay que ir a Costa Rica. La doctora Gloria no creo que se niegue. Pura vida. Sí. Los Pura ticos. vida, Mae. Ellos dicen Mae, ¿verdad? No sé, tico Mae. sí. Tico, Pura por eso vida, le dicen Mae. tico. Jen Zúñiga, sí, porque yo estaba con un compañero de Costa Rica y decía, pura vida, Mae. Pero ellos no se mortifican de nada. No, felices. Dice María Dolores, doctor Mesa. Saludos, gracias a su diagnóstico y tratamiento, mi mamá está mucho mejor. Muchísimas gracias. Iliana de la Garza, excelente doctor. Fue el único que diagnosticó a mi esposo Rafael Estrello y de ahí ha ido mucho mejor. Don Rafael fue otro caso muy interesante porque pensaban que era miastenia gravis y no tenía un síndrome miasteniforme hiposináptico. Okay. Entonces es un síndrome de Isaac. Entonces es un trastorno de difícil diagnóstico. Le dimos tratamiento por su apellido, que es un característico, me acuerdo mucho de él ahí en el IMSS, y llegamos al control de él. ¿Él lo vio en la el IMSS? pública? Sí. Y me acuerdo mucho que me invitó a un grupo de personas de síndrome miasteniformes. Me metí y les quería explicar. No, hombre, me empezaron a... Es que no sabes. Yo nada más quería poner mi granito de arena, pero bueno, pues está bien. Les dije, vayan con sus médicos y les dicen que es miastenia gravis para demostrar que es miastenia gravis. Porque muchas veces nos quedamos con, es miastenia gravis. ¿Y si es un síndrome de Isaac? ¿Y si es negativo? ¿Ya le hicieron los anticuerpos? Sí. ¿Ya le hicieron el electromiografía de fibra única? No. Bueno, con los datos que tienes, nos quedamos con miastenia gravis y vemos cómo está el timo, porque la miastenia gravis inicialmente fue un síndrome paraneoplásico por una lesión benigna, un tumor benigno, no maligno, no se asusten, benigno, en el timo y que causaba anticuerpos y se hacía seropositivo, o es una miastenia gravis, una miastenia seronegativa, o es una miastenia de otro tipo, o como en este caso, otros síndromes miasteniformes como el síndrome Isaac y Tolambert. Hay pacientes que tienen cáncer, ¿sí? De mama, de hígado, de pulmón, principalmente células pequeñas, de ovario, y que pueden hacer anticuerpos dirigidos contra estos lugares y que se llama síndrome de Eaton-Lambert. Al revés, en lugar de que el músculo sea más débil, aquí el músculo es más fuerte cada vez, entonces se queda contracturado el músculo y los pacientes no pueden respirar. Y entonces es síndrome miasteniformes. Entonces sí. De hecho, el señor Rafa Estrello ya entró al chat, entró su esposa y sí. Yo creo lo etiquetó y ya entró él. Sí, estamos con muchos saludos, muchachos. Realmente es un gusto saber de ustedes. Pues bueno, uno con lo que tiene al alcance pues, para hacer el posible diagnóstico. Y pues el tratamiento difiere mucho entre si es... ¿Y él llevó su tratamiento en la pública? Sí. Y se controló muy bonito y tu vida lo más padre posible, ¿verdad? Y hay otro paciente que también me acuerdo mucho, don Carlitos, que hicimos un diagnóstico de un Eaton-Lambert. Mejoró con inmunoglobulinas y con tratamiento a largo plazo con pirostigmina con el paciente.
que ya cuando se controló pudimos haberlo mejorado. Decían muchos, es que la piroximina puede hacer más daño, pero después de inmunoglobulinas mejora en algunos pacientes, y él es un caso de que mejoró. Pero hay otros, aparte de toda la dificultad que es hacer un síndrome mesteniforme, hay un subgrupo especial de pacientes que se llaman síndromes mesteniformes congénitos. O sea, naces con un defecto que se manifiesta como una miastenia gravis, pero no es miastenia gravis, sino es miasteniformes congénitos. Y es todo paciente menor de 18 años que trae un síndrome parecido a miastenia gravis, habrá que descartar que no sea una mutación de alguna de las unidades de la placa neuromotora. Okay. Les digo, en total son 17 enfermedades que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Perfecto. Doctor Mesa, le voy a leer un comentario, está un poquito largo, pero justo es de Jens Zúñiga, esta persona que lo está sintonizando desde Costa Rica, y pues él más que nada mandó su testimonio. Tiene varias preguntas, finalizo y ya usted. Sí, claro, claro. Hola, doctor Mesa, gracias por el tema. Quiero adelantar varias dudas. Apenas inicio con la enfermedad. Empezó después de tener COVID. ¿La enfermedad del todo no tiene cura? He escuchado que hay personas que mejoran y hasta eliminan el medicamento. ¿Por qué se dice que los 2 primeros años son los más difíciles? En realidad aún no lo controlo y me dan muchas crisis. Me recomendaron un proceso de acupuntura, presoterapia, acompañado de un plan nutricional, más medicina natural para el sistema inmunológico por 6 meses. ¿Recomienda algo de esto? ¿Cuál es el mejor medicamento para mitigar los síntomas? Ok, partimos siempre del diagnóstico. Si le hicieron un diagnóstico post-COVID y que fue una miastenia gravis post-COVID, porque ahora con el COVID otra vez con muchas cosas han disparado autoinmunes, tenemos que ver si es cero negativo o cero positivo. O sea, si él al momento de pedir los anticuerpos de unión, bloqueadores y los anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, si sale cero negativo, tenemos que ver si no tiene o incitó anticuerpos anti-MuSK, antititina, y si salen negativos, ahora sí, es una miastenia cero negativa y hay que hacer estudios más específicos para saber si es presináptica, sináptica o postsináptica. O sea, todavía queda mucho para hacer el diagnóstico definitivo y ponerle un nombre a su enfermedad. Porque si nos quedamos que es miastenia gravis, miastenias seronegativas. ¿Y cuál? Es que es seronegativa. Ok. ¿Cuál? Ah, miastenia gravis. No, ya dijiste que era seronegativa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el tratamiento difiere. O hay algunos que no hay ningún tipo de control, ¿verdad? Se disparó la enfermedad, se empezó con el COVID y tenía una alteración de mutación muy leve que se empezó a exacerbar y tiene la enfermedad ya grave y no hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? Porque hay algunos que todavía no tienen un tratamiento en específico, la mayoría sí. Pero hay que saber si con él el esteroide le va a funcionar la pirostigmina, que es un tratamiento que hace que esa sustancia que libera esas bolitas que liberan la terminación del nervio para que al tocar el músculo se contraiga, que se llama acetilcolina, libere y que al momento de tocar, al segundo vienen unas sustancias que se la comen, que se llama acetilcolinesterasa en la enzima. Entonces viene, toca y se la comen. A ir rápidamente a la acetilcolina. Bueno, si llega, toca y no viene la acetilcolina a comerse la acetilcolinesterasa, se quedaría pegado y el músculo estuviera tetánico. Entonces, es una función normal del cuerpo. Bueno, cuando viene y está bloqueado, toca poquito. Lo que hacemos es que con el medicamento inhibimos estas que van a comer la acetilcolina y no comen, entonces con poquito que toquen y tocan y llegan al momento que sí se contrae. Okay. Eso es lo que hace la piridostigmina. Y ese medicamento es para tratar de hacer más fuerza en el músculo en algunos casos de los pacientes. Entonces, ¿con él qué le diría? Que hay que hacer el diagnóstico. Muy probablemente sí le hicieron el diagnóstico, nada más que cuando uno se lo dicen, dice, pues miastenia, ¿no? Te han de haber dicho, tienes un síndrome miasteniforme, ya te has de haber buscado en timo si no tenías ninguna alteración, con una tomografía y una resonancia de timo, y ya te han de haber hecho anticuerpos contra estos en unión bloqueantes y receptor, y si salen negativos, anticuerpos anti-MuSK, antititina. Si ya te hicieron todo eso, pues bueno, sirve el hacer otro que se llama una electromiografía de fibra única y estudios más a fondo para establecer si es presináptico, sináptico o postsináptico. Ok, perfecto. ¿Okay? Pero, Doc, si pudiéramos decir, ahí le dieron el diagnóstico de miastenia, pero dice que tiene crisis. ¿En la miastenia caes en crisis? Sí, las miastenias que les digo se dividen en dos grandes grupos clínicamente. Si solamente afectan los ojitos, ocular,
o si afecta todo el resto del cuerpo, que es generalizada. Hay ocasiones que los pacientes mesteniformes, porque es una enfermedad autoinmune en muchas ocasiones de ellos, o sea, generan anticuerpos dirigidos contra los receptores de acetilcolina. Entonces el paciente está muy bien, está platicando así con uno y todo, y luego empieza. Y dices, ¿qué le está pasando? Dice, no puedo respirar bien. ¿Por qué? Porque los músculos que están haciendo la respiración, si el diafragma principalmente, empieza a haber debilidad, y los intercostales. Entonces el paciente empieza, no lanza la señal correcta. Está bien. ¿Sí? Entonces tenemos que ver nosotros por qué. Okay. ¿Sí? Y eso le llamamos una crisis mesteniforme o mesténica. Falta de aire. Muchas veces por falta de aire la crisis que nosotros la vemos, o se cae el cuerpo y no puedo caminar. Puedo respirar bien, pero no puedo caminar nada. Es una crisis. Entonces, esa crisis es llevártelo a urgencias y ponerle medicamentos, ya sea inmunoglobulinas o plasmaféresis, ¿verdad? Aunque ya hayan puesto un tratamiento anterior. Sí, porque a veces que hay infecciones, por ejemplo, un síndrome gripal, puede hacer que el cuerpo lance más defensas contra la gripa, pero también lanza más defensas contra la acetilcolina y empieza a tener una exacerbación. Medicamentos, muchos medicamentos. Hay una página en internet que se llama Medicamentos Prohibidos en Miastenia Gravis por la Asociación Europea de Neurología. La Asociación Española, perdón, de Neurología. Y te dice todos los medicamentos que están en verde que puedes tomar, amarillo que tienes que tener cuidado, algunos pacientes y algunos no se afectan y tienen crisis miasténicas, o rojo que ni te los tomes, porque si te los tomas te puede dar una crisis miasténica nada más por el hecho de tomarte esos medicamentos, perdón. Y aparte, infecciones pueden hacer que tengas crisis, ¿sí? O que no te tomes tu medicamento porque ya trataste del mismo. Porque la pirostimina hay ocasiones, yo tengo un paciente que, muy amigo, que le estoy dando 2 tabletas de pirostimina cada 4 horas. O sea, cada 4 horas está tomando 2 y 2 y 2 y 2. Mientras está despierto, dormido, no pasa nada, está en un estado basal. ¿Por qué? Imagínate que tú tienes 100% de tu fuerza muscular. Okay. Y te la vas agotando durante el día, ¿verdad? Con ellos, ¿no? Empiezan en 40, 30, 50, depende de qué carga muscular tenga, dependiendo de qué receptores estén dañados. Entonces se lo van a agotar rápidamente. Por eso los pacientes con miastenia gravis no pueden hacer una rehabilitación tan extensa, porque pueden debilitarse más y hacer una crisis miasteniforme. Tienen que ser una rehabilitación pasiva, tranquila, hacer sus actividades de la vida diaria más tranquilos para que no se agoten esa cantidad de reserva muscular que tienen durante el día, ¿verdad? Ok, perfecto. Y ahora, Doc, ¿usted puede dar a un paciente de alta después de tanto tiempo o siempre va a estar con el miedo que regrese una crisis? Siempre. Siempre va a estar. Yo tengo un paciente que ya lo tenemos bien controlado, pero bonito. Ya llevamos 8 años bien controlado y todo bien. Y me habló, doctor, ¿sabe qué? No puedo respirar bien, vete a urgencias. Y lo vi en un hospital privado y sí, tenía una crisis miasténica. ¿Por qué? Pues es que se le había tomado siempre paracetamol, pero esta vez veo un paracetamol con tramadol, se lo tomó y le hizo una crisis. Sí. Entonces tiene que estar muy monitoreado el paciente, sí, aunque ya hayan pasado varios años. Sí. Okay. Perfecto. Doctor Mesa, pues se nos acabó el tiempo. Sí. De hecho, sus consultas virtuales son de media hora, ya están en 40. ¿Quiere decir algo para las personas que se conectaron? ¿Quiere agregar algo más? Muchas gracias, muchísimas gracias y a todos por lo que ahorita me escribieron, las felicitaciones, porque pues me acaban de nombrar ahora y que me están felicitando en neurooncología a nivel nacional, presidente nacional de neurooncología, y aquí a nivel local el presidente de neurología del norte del país, noreste, ¿verdad? Entonces, pues agradecerles mucho el apoyo a los mismos colegas neurólogos para el trabajo que vamos a hacer en estos próximos años y esperemos pues tratar de llevar mucha información a pacientes, a asociaciones, que sea de unión entre nosotros, pues somos una sociedad, queremos como Regio salir adelante y que seamos mejores cada día, ¿verdad? Sin duda. Jen Zúñiga pues nada más le agradece, que él parece que si hay muchos estudios por hacer, me dijeron que es generalizada, arrastro mis pies y se me va el aire al caminar, me hizo entender mucho, ojalá estuviera en Costa Rica. Yo creo que el doctor piensa lo mismo. Sí, cuando quieras vamos. No, pero gracias a las personas y justo también que toman esto, felicidades por su nombramiento, le dicen doctor, gracias. Que tomen esta consulta virtual y pues exprimen lo mejor de ella, como quiera se quedan en las redes sociales, tal vez hoy no necesitemos esta información, pero en algún momento podemos regresar y buscar y encontrar información fidedigna. Doctor Mesa, nos despedimos, ¿con qué tema nos va a deleitar la próxima semana? Me volvieron a pedir el tema de COVID. COVID. Sí. Es que ese trastornos neurológicos de COVID. Estaba ya en el Congreso, ¿verdad? Sí.
Sí, tuvo demasiada interacción. Y entonces la próxima semana vamos a hablar de COVID. Sí, trastornos neurológicos post-COVID, parte 2. Sí, perfecto, Sí. Ya nos vamos a ir como a las series. Sí. Temporada 2. Es que como vimos ahora, miastenia gravis o síndrome miasteniformes post-COVID, o sea, el COVID ha venido ¡pum! A disparar como lo hizo la influenza H1N1, a disparar muchas enfermedades autoinmunes, neurológicas. Entonces hablar otra vez acerca de ellas y cómo hacer si se tiene alguna de estas, ¿verdad? Sí, y también ya más tranquilo aquí en su estudio y todo, porque lo hizo cuando estaba en León. En el Sí, me Congreso. paré, me orillé y a empezar a hablar, ¿verdad? Sí, perfecto, pero tuvo mucha interacción también. Bueno, nos despedimos de Muchas la gracias. consulta virtual y nos vemos la próxima semana. Bye bye. Saludos.